En junio de 1940 el mundo vivía el recrudecimiento de las acciones militares de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de mayo de 1940 los alemanes habían invadido Holanda, Bélgica y Luxemburgo y marchaba hacia la capital de Francia, París. Los titulares de la prensa se referían a la gran amenaza nazi en Suramérica. Para junio 4 de 1940 ya aparecían los grandes titulares del bombardeo nazi sobre la ciudad de París. El 7 de junio de 1940 en la edición del diario El Tiempo, se publica un editorial sobre la quinta columna, subtitulado "Los alemanes de Suramérica impresionan a los Estados Unidos", refiriéndose a la probabilidad de un ataque alemán sobre el continente americano. En esa misma edición, se refieren a la llegada el día siguiente viernes 8 de junio, del Boeing 307 Clipper de la Pan American Airways a Bogotá. La edición del sábado 8 de junio de 1940 se encabeza con la Batalla de Francia, y en la página tercera una gran nota sobre la llegada ese día del Boeing 307 Clipper estratosférico a Bogotá a las 12 del mediodía. Subtitulaba: "En vuelo directo desde Cristóbal, zona del Canal, llegará a Bogotá la gran nave aérea de la Pan American, desde las 3 estará a la vista del público". La edición del domingo 9 de junio de 1940 con gran titular se refieren al terreno ganado por los nazis y la resistencia francesa. A la derecha bajo el mapa de la guerra aparece el siguiente titular: "Desde ayer comenzó a funcionar la nueva empresa aérea Avianca". Encontramos también la propaganda sobre los nuevos Douglas DC-3 que se incorporarán próximamente a la nueva empresa Avianca. La edición del 12 de junio de 1940 en primera página el titular: "Todo el personal alemán fue separado ayer de la Avianca, 80 empleados entre personal técnico y de administración, fuera de la compañía. $500,000 en indemnización. Los nuevos pilotos". A continuación nos referiremos al documento enviado el 13 de marzo de 1973, desde la oficina de M.R. Leslie al Dr. W. P. Newton, del Departamento de Historia de la Universidad de Auburn. Documento en que se narra de una forma detallada la preparación de la toma por parte del personal de la Pan American Airways, de las instalaciones y equipos de la SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, en junio de 1940 y de la creación de Avianca. Desgermanización de SCATA y formación de Avianca. Las condiciones en la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCATA, fueron bastante normales desde 1935 hasta 1938. Sin embargo, en 1938, Juan Tripp, presidente de la Pan American Airways, informó al Departamento de Estado de que Peter Paul von Bauer, presidente de SCATA, parecía estar presionado por Berlín para recuperar las acciones en poder de Pan American. El Consejo de Administración instó a Juan Tripp a asumir la dirección directa de las operaciones de la SCATA. Peter Paul von Bauer había llamado a Juan Tripp a Nueva York para decirle que iba a nacionalizarse colombiano porque su ciudadanía austriaca se estaba convirtiendo contra su voluntad en una ciudadanía alemana, que él no aceptaría. Por lo tanto, le propuso volver a comprar sus acciones de SCATA. Como cuestión puramente comercial, Juan Tripp se mostró favorable y obtuvo el consentimiento de su consejo de administración para vender a su discreción. Sin embargo, por otros motivos, Juan Tripp estaba justificadamente preocupado porque Peter Paul von Bauer parecía estar presionado por el gobierno de Berlín. Además, aumentaban las presiones del Departamento de Estado norteamericano para sacar a los alemanes de la SCATA. Un miembro de la Dirección de Aeronáutica Civil, Grant Mason, testificó en febrero de 1939 ante un comité del Senado que la SCATA era una amenaza para el Canal de Panamá. Este testimonio fue reseñado muy desfavorablemente en la prensa colombiana. Tras el estallido de la guerra en Europa, en septiembre de 1939, los oficiales más influyentes de los Estados Unidos se pusieron cada vez más nerviosos por la presencia de estos pilotos alemanes tan cerca del Canal de Panamá. Especialmente el embajador de Estados Unidos, Sproul Braden, exigió que Pan American Airways sacara a los alemanes de Colombia. En 1938, el gobierno colombiano de Alfonso López había aprobado una ley que exigía que el 51% de la propiedad de las empresas de aviación que operaban en Colombia fuesen de nacionales privados o gubernamentales. Esto era un arma de doble filo porque,
Si bien servía de base para establecer una nueva aerolínea de bandera colombiana, Avianca, Aerovías Nacionales de Colombia, también prometía atenuar la influencia de Pan American en la compañía. Esto arrojaría algunas dudas sobre si Pan American sería capaz de prescindir de los funcionarios alemanes en Escata. Como resultado de la intervención del Departamento de Estado norteamericano, se ideó una solución de compromiso para la primavera de 1940 por la que Pan American Airways conservaba el control financiero, pero se daba al gobierno colombiano una opción de compra del 40% de las acciones, con un 20% adicional reservado a ciudadanos colombianos. Avianca se creó el 8 de junio de 1940. Para entonces, los directores alemanes de la Escata habían salido, Germán Kuell como director general el 7 de febrero y Albert Tietjen como presidente el 23 de febrero, junto con Herbert Boy, que era el director de operaciones. Pero esto es adelantarse un poco a la historia, ya que la eliminación de los alemanes en Escata era más fácil de decir que de hacer. Había que tener en cuenta la opinión pública y la prensa nacional. Un cambio brusco podría interrumpir los servicios de la Escata durante semanas y también podría llevarla a la quiebra. Los pilotos y técnicos estadounidenses eran cada vez más difíciles de encontrar y resultaban caros, mientras que en los últimos años las fuerzas aéreas alemanas habían ofrecido a los pilotos alemanes volar para la Escata por prácticamente poco dinero. Muchos de los alemanes eran también ciudadanos colombianos naturalizados y tenían derecho a grandes cantidades de indemnización por antigüedad según la ley colombiana si eran despedidos. Tras el estallido de la guerra en Europa, Juan Tripp no pudo retrasar más el informar al presidente de Colombia de que Pan American tenía el pleno control operativo y financiero de Escata y asignó a un abogado, David Grant, para que fuera a Bogotá a hacer esta revelación al presidente Santos. Por casualidad, Grant se encontró con el coronel Herbert Boy en un almuerzo. Boy era el director de operaciones de Escata y el muy respetado asesor aeronáutico del gobierno colombiano. Resultó que ambos tenían una cita con el presidente, así que fueron juntos en un taxi. El presidente Santos salió a recibirlos y se disponía a llevar a Herbert Boy primero para una audiencia privada cuando David Grant habló y dijo que tenía que hacer una importante revelación que no le permitía demorarse. El presidente lo llevó primero y David Grant hizo estallar la bomba. Escata, desde el principio, había sido propiedad de Pan American. El presidente quedó profundamente conmocionado. Cuando David Grant dejó al presidente, fue el turno de Herbert Boy de entrar. Quería hablar de la nacionalización de Escata, que formaba parte de las negociaciones en curso para preparar la venta de Escata a los intereses colombianos. El presidente le respondió que no podía discutir estos asuntos con él, porque Escata era propiedad de Pan American. La junta directiva de Escata le hizo pasar un mal rato a Peter Paul von Bauer por su aparente engaño y el presidente de Colombia le comunicó que la naturalización de von Bauer era un pedazo de papel. Sin embargo, von Bauer permaneció en el control de la Escata por varias semanas. Mientras tanto, el gobierno colombiano asignó a oficiales del ejército colombiano a viajar en los aviones para mantener a los pilotos alemanes bajo vigilancia, pero por lo demás no se hizo mucho para deshacerse de los alemanes. De hecho, el presidente Santos se negó a hacerlo. Parecía que la voluntad de Pan American iba a ser pasada por alto, así que Juan Tripp asignó al vicepresidente George Rill como director general de Escata. A su vez, llamó a William Bill del Valle, un ingeniero aeronáutico que era el representante de Pan American en la fábrica de Boeing en Seattle, para que se hiciera cargo del departamento de mantenimiento de Escata. Bill del Valle había nacido de padres hispanoamericanos en Puerto Rico. El hecho de tener el español como lengua materna y una apariencia latina, le favorecía mucho en el próximo encargo. Bill del Valle iba a ir a Escata en Barranquilla y asumir las funciones de ayudante del superintendente de mantenimiento, es decir, ayudante de Schnurbusch, en la nómina de Escata. Schnurbusch lo recibió personalmente sin ningún tipo de antagonismo diciendo que no sabía de qué se trataba ya que habían estado haciendo un buen trabajo, pero que ahora que su viejo amigo Bill del Valle estaba aquí, le daría la bienvenida. Bill del Valle hizo 2 viajes de inspección del sistema de Escata, acompañado por Schnurbusch, aparentemente para informarse. En realidad, debía formarse un juicio sobre lo que se necesitaría en hombres y equipos de Norteamérica para sustituir a los alemanes.
El 21 de mayo de 1940, Bill del Valle recibió una llamada telefónica desde Nueva York en la que se le ordenaba regresar inmediatamente. El domingo por la mañana, a las 10, en el edificio Chrysler, debía entrevistar a unos 35 solicitantes para puestos de trabajo en Colombia, ya que le habían dicho que el Departamento de Estado norteamericano no esperaría más y que la acción era inminente. Los 25 hombres seleccionados iban a ir a Colombia como turistas, directamente a la ciudad en la que cada uno iba a ser destinado. Mientras tanto, Pan American lanzó un movimiento muy publicitado para traer una flota de nuevos Douglas DC-3 a Colombia para reemplazar los Boeing 247 de Escata, preparando al público para el nuevo y mejor servicio que Colombia recibiría bajo la gestión de Pan American. Como característica adicional, Pan American realizó un vuelo en el flamante Boeing 307 Stratoliner. En junio de 1940, Francia fue invadida por los alemanes. Para el presidente Santos, y para muchos latinoamericanos, Francia era una segunda patria. Santos retiró su protección a las tripulaciones alemanas. A las 2 de la tarde del 11 de junio de 1940, en el Hotel del Prado, en Barranquilla, el vicepresidente George Riel anunció que se iba a dar el paso y que los alemanes serían dados de baja a las 5 de la tarde de ese mismo día. Le correspondía a Bill del Valle, en lo que respecta al Departamento de Mantenimiento, asegurarse de que su gente fuera despedida de forma adecuada y legal. Bill del Valle ordenó a toda su gente que estuviera en su despacho para una reunión de personal a las 16:30 horas. A las 5 de la tarde se levantó y pronunció un discurso diciendo que esto era la guerra, no podía evitar, lo que tenía que hacer, y aquí estaba. Los alemanes estaban sorprendidos y aturdidos. Algunos protestaron que eran ciudadanos colombianos naturalizados y que no habían hecho nada para merecer ese trato. Pero el lugar fue rodeado por la policía militar y a los alemanes no se les permitió volver a sus lugares de trabajo, sino que tuvieron que abandonar las instalaciones de Escata en ese mismo momento. A los empleados despedidos se les pagó la mitad del valor de sus contratos restantes, además de la indemnización legal por despido, y se les ofreció transporte gratuito a Alemania o a cualquier otra parte del mundo que los aceptara. A la mañana siguiente, Escata comenzó a operar con directivos y tripulaciones estadounidenses y próximamente con aviones Douglas DC-3. Los servicios esenciales de Escata nunca se interrumpieron. En retrospectiva, los fundadores, los pioneros y el personal superior de Escata eran fuertemente alemanes, pero no de una clase propensa a comulgar con las doctrinas nazis, sino todo lo contrario. Sin embargo, el partido nazi aparentemente penetró en la comunidad alemana en Bogotá y se dice que el verdadero poder en la embajada era un representante del partido nazi que se sentaba en una habitación al fondo. En 1937, además, los nazis habían empezado a infiltrarse en el grupo de pilotos de Escata. La compañía siempre había encontrado sus pilotos en Alemania, la mayoría de ellos graduados de la Escuela de Pilotos de Transporte del gobierno alemán. Habían sido jóvenes muy seleccionados, de buena familia y educación. Entonces empezaron a llegar a Colombia las primeras clases de pilotos seleccionados y adoctrinados por los nazis. En opinión de los más veteranos eran desagradables. Ellos querían tener voz en la dirección, desarrollaron antipatías personales por los individuos de la dirección, atacaron a Peter von Bauer por ser judío. Mientras tanto, el coronel Herbert Boy, coronel de la Fuerza Aérea Alemana, lo mismo que de la colombiana, había sido convocado a Berlín para cumplir con sus obligaciones del servicio militar. Se salvó por poco de ser enviado a unas maniobras de servicio activo con la Luftwaffe, alegando sus obligaciones con la Fuerza Aérea colombiana. Entonces se le ordenó que se pusiera en contacto con Peter Paul von Bauer en su castillo de Austria y le dijera que el Ministerio del Aire alemán quería adquirir algunas acciones de Escata. Herbert Boy volvió con el mensaje de que von Bauer no estaba en condiciones de cumplir. La primera reacción del gobierno fue que no se permitiría a von Bauer volver a salir del país. Unos días después de Múnich, Peter Paul von Bauer fue a ver a los funcionarios del Ministerio del Aire alemán que le solicitaron algunas de las acciones. Les explicó que no había forma de adquirir ninguna de ellas. Todas estaban pignoradas como garantía de un préstamo. Pensando que había dejado al funcionario del ministerio bastante satisfecho, pero que, al subir su informe a los superiores, podrían volver a llamarlo para un severo interrogatorio.
Por lo tanto, en lugar de regresar a su castillo austriaco, tomó inmediatamente el tren hacia París y antes de la medianoche estaba al otro lado de la frontera. Fue entonces cuando von Bauer fue a Nueva York para encontrarse con Juan Tripp y proponerle la readquisición de sus acciones. Durante un año después de la desafortunada revelación, Peter Paul von Bauer vivió en Barranquilla, siendo objeto de virulentas críticas por parte de los alemanes en esta ciudad y en Berlín, y de los colombianos. Entonces decidió irse a Chile para pasar la guerra en un mejor ambiente. Él, su esposa y su hija fueron a Bogotá para hacer sus trámites de despedida y luego se embarcaron en el vapor de Gris Line desde Buenaventura a Chile. Las autoridades colombianas hicieron 5 intentos diferentes para privar a Peter Paul von Bauer de su ciudadanía y de sus acciones de Avianca, todos infructuosos. Al final, los tribunales colombianos le absolvieron de todos los cargos y, un par de años después de la guerra, el gobierno estadounidense desbloqueó sus fondos en Estados Unidos. Von Bauer nunca regresó a Colombia a vivir, prefiriendo el verano austriaco la mitad del año y el chileno la otra mitad. No está claro si Juan Tripp y Peter Paul von Bauer eran rivales, colegas incómodos, socios por una vez, amigos o enemigos. Lo que sí es seguro, es que poseían muchas de las mismas cualidades de encanto personal, visión, determinación y liderazgo.